nuestra siempre introducción en cuanto a la misión permanente. Ahí está, recordamos cómo se hacen las misiones, la intercesión y por y para los misioneros hoy más que nunca, no lo olvidemos. Ellos también están sufriendo de la pandemia y a pesar de ello están ahí haciendo la obra, también con las manos de los que dan gracias por la fidelidad en vuestras ofrendas. Imagínense cómo se ha testimoniado hoy de la provisión de Dios, no solo sirve para nosotros, sino para que podamos ayudar a otros a través nuestro a otros, ¿no? ¡Qué bendición! Así que también con los pies de los que van. Esto es los mismos misioneros y esto a través de las iglesias. Y esto estamos viendo en el libro de Hechos, la iglesia es el instrumento de Dios. Así que ahí está cómo hacemos misiones hoy en día. La palabra de Dios no está presa, ya que a él nada lo limita, no lo enferma, no lo cansa, nadie lo mete en cuarentena. Muy bien, así que como dijimos la semana pasada y vigente, ya sabemos a más de 100 días, ya seguramente usted ha visto las noticias, yo en estos días pasados caí en cuenta, se ha prolongado por hasta el 30 de julio, ¿no? Así que por ese lado, qué bueno, ¿no? La situación de nuestro país es delicada, lamentablemente, y no hay mejor cosa que eso, y como hemos escuchado tantas bendiciones, ¿no? Que ahora se están dando, y como suele pasar, cuando esto pase, lo de la cuarentena, quién sabe, Dios no quiera que nos lamentemos de por qué no lo aprovechamos más y mejor. Así que quédate en casa, ¿no? No cabe dudas, no solo te proteges tú, sino proteges a tu familia y a los demás. Como dijimos la semana pasada, la cama más cara del mundo es ahora la de un hospital, imagínense. Pero por eso acuéstese en su cama, sencilla, limpia y agradezca a Dios por su salud. Muy bien, estamos viendo, les invito a que vayan abriendo sus Biblias ahí en el libro de Hechos. Desde el capítulo 13, versículo 4, se iniciaron los viajes misioneros. En este caso, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Y dónde empezó? ¿Recuerdan en dónde? No fue en Jerusalén, en la parte inferior derecha de su pantalla, si lo ven. ¿Dónde fue? Quisiera pensar que están respondiéndome, como me gusta interactuar. En algún momento, vamos, a medida que nos disciplinemos en el manejo, en el respeto de estos dispositivos, lo podremos hacer. ¿Dónde empezó? Empezó no en Jerusalén, sino en ¿dónde? En la otra iglesia, en Antioquía de Siria. Noten, esa es una Antioquía, hay otra Antioquía hacia el lado superior izquierdo, hacia el centro, en este caso. Pero esta es Antioquía de Siria. Y ahí en esta iglesia pequeña, una iglesia nueva, sería la iglesia misionera. Repasemos el itinerario hasta donde nos encontramos en esta mañana. Ahí empieza, y usted va a ver la secuencia ahí, ¿no es cierto? Así que se inicia el primer viaje misionero, y de Antioquía salen rumbo, y ahí va a aparecer a Seleucia. De allí prosiguen rumbo a la isla de Chipre, llegando ahí a la isla Salamina, de ahí cruzan la isla hasta Pafos, de ahí a Pafos vuelven a cruzar el mar Mediterráneo hasta la costa de Perge, y llegan ahora a Antioquía de Pisidia, no es la Antioquía de Siria, ahí a Iconio, y de ahí llegamos a Listra, en donde estamos, capítulo 14, versículos 8. Allí en Listra van a ocurrir cosas, como siempre, singulares, cosas que en esta mañana van a poner a prueba nuestro discernimiento, tanto que una de ellas es otra vez la dificultad. Ya estamos familiarizados, ¿no es cierto? Ante una acción, una reacción, la oposición que va a manifestar Satanás, tanto que ellos tienen que cruzar, después de llegar a Listre, hacia Derbe. Así termina lo que hasta aquí hemos visto. Lo que vamos a ver en esta mañana es lo que ocurrió justamente entre Listra y Derbe. Se hace un zoom, un acercamiento, se hace, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Capítulo 14, versículos 8 al 23. En la noche terminaremos el capítulo ya 14. Esta mañana, repito, capítulo 14, versículos 8 al 23. Y con base en esa porción, vamos a hacernos la siguiente pregunta. La pregunta es esta: ¿cómo tener, como hemos hablado, discernimiento? ¿No? ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad no solo de distinguir lo malo de lo bueno, que ya es bastante, pero hoy con el misterio de iniquidad tan desarrollado, no es tan fácil. Como alguien dijo, el discernimiento es la capacidad dada por Dios de discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Eso es el discernimiento. Y a veces esto se va a desarrollar de maneras duras en situaciones complicadas como son las dificultades. Y vamos a ver aquí algunas dificultades, que para algunos no va a parecer dificultades. Todo lo contrario, pero son dificultades. Y justamente las más fuertes son cuando no lo parecen. Cuando
se muestran, se disfrazan de otras apariencias. Y esto, una vez más, va a poner a prueba nuestro discernimiento. Entonces, con base en esto, le animo a que abra su Biblia, puesto solo los principios, usted va a tener que mirar el texto. Vamos a seguir hablando no solo de la misión, sino que cómo la misión va a ser la oportunidad de ejercitar el discernimiento a fondo. Dice el libro de Hebreos que esto, el discernimiento, es el desarrollo de aquellos que tienen ejercitados el sentido del bien y del mal, ya lo mencionamos. Y si el discernimiento, no lo usamos, corremos el riesgo no solo de cumplir la misión, sino de incumplirla, y en tal caso, lamentablemente se producirá una omisión. Veamos entonces en esta mañana cómo tener discernimiento en medio de las dificultades o ante de las dificultades. Capítulo 14, en sus Biblias, versículos 8 en adelante. Permítame orar un instante en esta mañana. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de estar conectados. Señor, aunque no congregados momentáneamente, pero sí conectados. Sabemos que tú eres que hace posible esto por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que nos permites estar unidos, aunque momentáneamente no reunidos, pero sí unidos. Y, Señor, todo esto otra vez es fruto de tu Espíritu Santo. Y esto nada ni nadie puede cambiar. Y ahora usa tu palabra, tu Espíritu Santo, sea que nos hable de manera personal. Aquellos que están tras estos dispositivos, tras la señal y que no podemos ver. Señor amado, también pedimos que tú obres en ese ámbito. Para ti, Señor, no hay nada imposible ni nada está fuera de tu alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo tener discernimiento, entonces, ante o en medio de las dificultades? Vamos a ver tres grandes cosas. Como digo, va a tener que mirar su Biblia. Los textos están obviamente ahí. Primero, la primera manera, deslindando la confusión con los milagros. Cuando hablamos de los milagros, estamos hablando maravillas, aquellas cosas que escapan a lo usual de la vida, ¿no es cierto? Y cuando esto pasa, wow, qué bendición. Como creyentes, nosotros los creyentes decimos, qué bendición, sí, pero aún a veces entre los creyentes va a ocurrir que no hay tal. Y lo que se va a poner a prueba, recuerda, estamos diciendo cómo tener discernimiento en medio de ello. Miren lo que pasa ahí en el versículo 8 y 9. Dice allí, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Note, ahí está quien iba a ser objeto de este milagro. Versículo 9, el cojo, oyó hablar a Pablo, el misionero, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a ambos, levántate derecho sobre tus pies. Y él salió, el que era cojo, y él salió y anduvo. Y note ahí lo que está pasando. Versículo 11, entonces la gente viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Momentáneamente hasta ahí. Se ha producido entonces un milagro. Y es interesante notar en cuanto al milagro cosas que son correctas, pero cosas que no son tan correctas. Por ejemplo, por eso decimos deslindando la confusión ante los milagros. El problema no es el milagro, el problema es nuestra percepción, nuestra visión, nuestra evaluación ante ellos. Primero, la primera cosa que necesitamos hacer, entonces, es recordar que los creyentes, antes que todo, promueven la salvación. Noten ahí, miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Viendo este cojo de nacimiento, el versículo 9, para ser más exacto, dice allí que oyó, el cojo, hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos Pablo y viendo que tenía fe para ser sanado. La pregunta es, ¿cómo hizo Pablo para ver eso? Bueno, hay que recordar que la salvación radica en la gracia manifestada en Cristo, pero la salvación, por medio de la gracia, se efectiviza, se hace efectiva por la fe del creyente. Por eso es que Pablo aquí dice, viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo hizo? Ahora, obviamente, él es el apóstol, está en pleno ejercicio, no tenía ni la Biblia completa. Obviamente este es discernimiento puro, él pudo percibir eso seguramente. Pero el principio es válido. Hoy no somos apóstoles, ya no hay más esto fue parte del proceso histórico. Sin embargo, tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu Santo. Y la misma Biblia, que es usada por el Espíritu Santo, nos va a decir que la fe se puede ver de una manera. Nadie puede ver la fe
a menos que nosotros, como dice Romanos, que si confesares con tu boca, por medio de nuestras palabras, ese es un medio. Pero ¿qué hacemos cuando está una persona callada? Bueno, hay otra manera en que se puede ver su fe. ¿Cómo? Por sus obras. De alguna manera, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Ahora en la Biblia, el mismo verbo sanar y salvar es lo mismo. Aquí está la primera cuestión que ayuda a este discernimiento, el deslindar en la confusión de los milagros. Nosotros no promovemos ni buscamos milagros. Esa es la parte de Dios, pero eso no quiere decir nada, porque el mayor milagro es justamente la salvación. Primero, los creyentes promovemos la salvación de los hombres. En segundo lugar, estamos hablando de deslindar con la confusión con los milagros. Hasta aquí hemos visto que es algo correcto, pero no te la reacción de la comunidad. Y vamos a notar que aquí comienza la confusión, es parte de cómo la comunidad, la gente, mire lo que hace, promueve la exaltación. Dice ahí el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, en su propio idioma, dioses, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, tanto que, y a Bernabé llamaban Júpiter, uno de la divinidad de la mitología, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. ¿Notó? Mire cómo la reacción de la comunidad, ellos promueven la exaltación de los hombres. Eso es común, no sorprendamos. Esto es a lo que apelan usualmente los políticos. Y que vemos que el democratismo, lo que mueve a la gente, ¿qué va a hacer? Convierte en dioses a los demás. No debemos de sorprendernos. Aquí lo maravilloso, recuerdo una vez más, está en el mensaje, no en los milagros. Aún para algunos buenos, bien intencionados creyentes, esto es lo que les mueve. Pero no es así. Recuerden que los judíos, por su trasfondo religioso, buscaban señales, y por más señales fueron alimentados, sanados, resucitados. Sin embargo, crucificaron a Jesús. Así que los milagros no salvan. Lo que salva es el mensaje de la cruz, cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que note aquí, necesitamos deslindar con esto, entender lamentablemente que la comunidad va a ocurrir, esto no es correcto, esto es parte de Dios, no es correcto, no podemos movernos por esto, tenemos que deslindar. Recuerda, discernimiento es la diferencia entre lo correcto y casi correcto. Un tercer aspecto para este deslinde en la confusión de los milagros, ¿no es cierto? Tercero, que tenemos que reconocer que un clérigo, ¿qué va a hacer? Va a promover la adoración de los hombres. Hemos visto a los creyentes, hemos visto a la comunidad, ahora un clérigo. Dice el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, ¿recuerdan? El sacerdote cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora no solo, ¿no es cierto?, están allí exaltándole, sino ahora la misma adoración. Y esto nos recuerda que el religioso siempre va a reforzar la religiosidad, como por medio de rituales. Y sí, eso es común y ese es un gran riesgo. Ahora, ¿tiene algo de malo los rituales? No, si estos son los correctos, entre comillas, hablando de rituales, no es la acción, sino la trascendencia y si son estos o no bíblicos. Hay rituales que tenemos que hacer, entre comillas, el bautismo tiene ritual, entiéndase un procedimiento, pero el acto, el ritual, sin la actitud, no tiene sentido. A propósito, este domingo, Dios mediante, tendremos nuestro tiempo de cena, vaya preparándose, como ya estamos acostumbrados ahí con los elementos en casa. Volviendo al punto, aquí promueve este clérigo, ¿no es cierto?, la adoración. Trajo ahí, listo, estaba cerca el templo, preparó todo. Y tenemos que recordar que la religión es lo que hace el pecador para llegar al Dios Santo. En cambio, Cristo es lo que hizo ese Dios Santo para llegar al pecador. No es cuestión de religión o rituales, sino de una relación con Cristo. Así que esta es la primera cuestión, cómo debemos tener discernimiento ante la dificultad. Esto no es una dificultad, era un milagro, pero mire, justamente es lo más difícil cuando todo va bien, cuando todo sale bien, ¿no? ¿Quién pudiera decir allí, pero cuál es el problema? Ciertamente, a veces alguien dijo que no solo se necesita tener carácter para ser un buen perdedor, sino también para ganar. En ambos casos, en medio de los milagros. Entonces, debemos deslindar la confusión con los milagros. Hoy ese es el criterio, ¿no? Hoy se evalúa por los milagros, si fue entretenido, sigue siendo, ¿no? Si hubo algo espectacular. Así se traduce hoy lo espiritual. Dios no es un mago que se saca la chistera, el sombrero y comienza a sacar conejos para que lo aplaudan y le den su like. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que ya hizo lo que tenía que hacer.
Ahora se trata si nosotros, a pesar de eso, todavía seguimos demandando cosas, esperando cosas, cuando lo que necesitamos es rendirnos ante Él, ya que Él es Dios. Así que aquí está una primera manera de tener discernimiento en las dificultades, deslindando al respecto la confusión que suele haber con los milagros. El problema no es el milagro, no estamos diciendo que Dios no haga milagros, es un milagro que estemos conectados, es un milagro que estemos sanos, es un milagro que habiendo estado como algunos afectados por este virus puedan estar sanos. Es un milagro que aquellos que lamentablemente no fallecieron están en la misma presencia de Dios. Donde quiera siempre es un milagro de Dios. Así que ahí está un primer aspecto, declarando la confirmación de la misión. La segunda manera, cómo vamos a desarrollar el discernimiento. En otras palabras, también es por lo que nosotros decimos, proclamamos. Y ahí encontramos los versículos 14 al 18, la reacción ante el milagro. Ya habíamos visto, han querido hacerlos hasta dioses. Y ahí vemos lo que Pablo y Saulo, en particular Pablo va a decir. Él ya lo vemos presidiendo el equipo. Y ahí vemos la primera cosa. Los misioneros son intolerantes con el favor inmerecido. Note lo que dice el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, lo que quería hacer el clérigo, ¿no es cierto? Este sacerdote de Júpiter, cuando lo oyeron, nos dice, estoy abreviando, rasgaron sus ropas, un indicador oriental de pesar, de dolor. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando, versículo 15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y sigue hablando de este Dios vivo. ¿Notaron qué hicieron? Y ellos dijeron, bueno, muchas gracias, no es para tanto. La aparente falsa modestia. Qué difícil es eso, ¿no? Cómo agrada a nuestra carne el aplauso. No importa si es por algo que es incorrecto o inmerecido, pero agrada a nuestra carne. ¿Recuerdan qué decíamos? A veces lo más difícil no es ante el momento difícil, sino ante el supuesto momento exitoso. Y ellos no dijeron, sí, muchas gracias. No. ¿Qué dijeron? De manera inmediata y dolorosa, ¿no es cierto? Quisieron deslindar, no toleraron ese favor que no les merecían. ¿Qué vemos aquí? Esto no consintieron con el personalismo. ¿Qué es el personalismo? El culto al ego. Los misioneros son solo mensajeros. Así que ellos lo tuvieron presente. Recuerdan, declararon la confirmación de la misión, el rol que ellos tenían. Son encargados los misioneros de enseñar el evangelio y las escrituras. Ellos no son el foco y en la obra no existe eso, lo dijimos. No hay protagonistas, el único protagonista es Dios. Y muchas veces vamos a ser tentados por el mismo diablo, por nuestra propia carne y por el sistema del mundo a eso. No consienta, no se permita eso. Recuerda lo que le pasó a este rey Herodes cuando él quiso ponerse en el lugar de Dios como cada vez. Ese fue el origen a propósito también de la transformación del lucero en el satánico diablo. ¿Por qué? Quiso tener el lugar que era solo de Dios. Así que aquí estamos, declarando la confirmación de la misión. Los misioneros son intolerantes con el favor inmerecido. También vemos, en segundo lugar, aquí otro aspecto. En segundo lugar, miren lo que van a hacer los misioneros. A pesar de ellos, los misioneros son impotentes. Hay un lapsus, con M, un lapsus en la ortografía. Los misioneros son impotentes ante el fervor equivocado. Dice allí el versículo 14, ¿no es cierto? El versículo 18 específicamente, y diciendo estas cosas, ellos dijeron y hablaron y más bien enfocaron en Dios, que es el que ha hecho las cosas. Y diciendo estas cosas, a pesar que mencionaron, destacaron a Dios, recordaron principios bíblicos, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. O sea, a pesar de eso, la gente continuó. ¿Qué vemos? Anteriormente vimos el personalismo. Ahora vemos que no consintieron al populismo. ¿Qué es el populismo? El culto a la elección. Al fin, si ellos quieren, pues. Pero ¿qué vamos a decir si la mayoría lo quiere? Pero si es el deseo de todos, ¿qué tiene de malo? ¿Han notado cuántas veces este es el estándar de creyentes que supuestamente son maduros o que tienen discernimiento? No hacen sino mostrar que tienen el mismo estándar que aquellos que no lo son. Y aquí los misioneros son solo una vez más reconociéndose siervos, no son señores. Así que la multitud les va a ofrecer los sacrificios. Los misioneros
son solo mensajeros, no son mártires ni mediadores. Los misioneros no se magnifican a sí mismos, sino al Señor. ¿Cuántas veces? ¿No es cierto? ¿Cómo nos gusta? ¿No? Hemos confundido el ministerio con Hollywood. Hemos confundido el equivalente, y yo recuerdo haber visto literatura, entre comillas, cristiana, de hablar de los líderes como artistas. Y no me refiero en el sano sentido del arte, sino en otros aspectos. Y ahí usted va a encontrar algunos, ¿no es cierto? Eso nos gusta. Ya no miramos lo que dice la Escritura, no, ahora miramos cómo se ve Hollywood, y eso es lo que queremos, lamentablemente, ¿no? Y aquí está ellos, no. Ellos, a pesar de eso, note, la gente se salió con la suya. Y sí, nosotros no somos muchas veces impotentes ante esto. Y aquí está. Pero se dio la oportunidad de declarar, ¿no es cierto?, la confirmación de la misión. Un tercer y último aspecto. Estamos viendo cómo tener discernimiento ante las dificultades. Y a veces las dificultades, no se van a ver como tales, ¿no? Un milagro. ¿Qué mejor momento? Pero mire cuánta confusión. Y entonces, a raíz de esto, de este milagro, de lo que ha dicho Pablo, va a venir la reacción terrible. Y este es el último aspecto del discernimiento que vamos a ver en esta mañana. Tercer y último aspecto, ¿cómo tener discernimiento? Uno, hemos visto, deslindando ante la confusión con los milagros. Segundo, el declarando la confirmación de la misión. Y tercero, último, desarrollando la consolidación del ministerio. Y aquí va a venir la terrible reacción de la gente. A pesar de que se han salido con la suya, a pesar que han ofrecido, vamos a notar 2 o 3 cosas también. Uno, una vez más, el líder de la oposición, el diablo que va a procurar la muerte. Y allí, versículo 19 en adelante, nos dice que entonces vinieron unos judíos, ya sabemos, de Antioquía y de Iconio, recuerdan desde donde habían estado atrás, en el último itinerario, que persuadieron a la multitud, tenían arraigo con la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¡Wow! Ahí está, estos misioneros que han hecho nada. Si al fin se salieron con la suya, la gente de ahí, pero ya sabemos que así es la gente, ¿no? Así va a ser Satanás, y una vez más instigando, ¿no es cierto?, estos judíos inconversos una vez más a la multitud. Ya hemos visto esto, que la incredulidad puede producir terribles cosas, y lo más terrible a veces son los creyentes incrédulos. Repito, creyentes incrédulos. ¿Les suena? Tomás, ¿recuerdan? Así Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y es una paradoja viviente. Y aún puede usar a los creyentes, nos puede usar a nosotros mismos, aún sin ser conscientes, con toda buena intención e ingenuidad. ¿Qué es nuestra garantía? Hacer lo que dice la Biblia. Volvamos al pasaje, y aquí entonces lo han apedreado a Pablo. Mire cómo el diablo procura la muerte. Le han arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y aquí viene la base para un sano dilema o debate. ¿Murió o no murió? Esto no es para pelearse. Creemos que sí murió, tanto que le han arrastrado pensando que estaba muerto. Si eso fue así, sería ahí lo que ocurrió, y que más tarde en 2 Corintios él va a hablar que él pudo ir al tercer cielo, porque la única manera, y no fue en visión, él mismo dice, no sé cómo lo hizo. No es en el caso como Juan, el de Apocalipsis, que fue en una visión. Así que si murió, que es la otra manera de ir a la presencia de Dios, ocurrió aquí. Al fin, no es para pelear. Y entonces, aquí que vemos, noten cómo en un solo día, aquí en un solo día, los destruyeron, los destituyeron. De dioses los convirtieron en demonios. De destacados los desecharon. De distinguirlos los destruyeron. ¿Por qué? Porque así es la gente, así son las personas. Ese es el populismo, como ya habíamos visto. Así que lo han apedreado. Con las mismas piedras que intentaban construir un templo para ellos, ¿recuerdan? Ahora hicieron una tumba para el misionero. Así que sí, esto es parte. Qué difícil desarrollar el discernimiento ahí ante una situación tan dura. ¿Qué podemos decir ante la muerte? Es tan difícil. Siempre yo lo he dicho, si usted me ha escuchado, qué cosa más dura, qué palabra humana puede suavizar la muerte. Ninguna, tan solo las palabras de Dios. Siempre es así. Y ahí está la muerte,
el propósito de Satanás. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Segundo, encontramos aquí también que el discipulado preserva la misión. Pablo lo han arrastrado muerto y miren lo que dice el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pues si no lo mataron, es otro milagro también. El que no haya sido muerto después de esa terrible lapidación es un milagro. Y si murió y fue resucitado, es otro milagro. Siempre decimos, cualquiera de los dos lados es un milagro. Y aquí lo significativo es, los discípulos rodean al muerto, quien resucitó como el misionero que era. El discipulado, qué ilustrativo, qué significativo, qué simbólico, el compañerismo de discipulados preservó la misión. Dios usó esa escena, en medio de esa escena, para que volviera a cumplir su ministerio este misionero, el apóstol Pablo. ¿No es cierto? Qué tremenda reacción, qué tremenda lección para ellos, qué tremenda lección para nosotros. Y no es así cuando los discípulos se reúnen para alrededor de alguien caído para que éste se levante. No se reunieron para que buscara algún tipo de personalismo, no, eso buscaba la gente, los inconversos. No, era aún estos discípulos ayudaron al apóstol, al misionero, y así siempre es. Qué bendición cuando llega un misionero a una iglesia y dicen gracias hermanos, o sin llegar, como nuestro misionero, gracias por su fidelidad, por su apoyo, qué bueno. Y aquí está ilustrativamente visto aquí, como ahora Pablo se levantó, al día siguiente salió como, ¡wow! Como que si no hubiera pasado nada. Una vez más, se está consolidando el ministerio. Mire a costa de qué, lecciones durísimas. En tercer y último lugar, vemos de una manera impresionante cómo el desarrollo provoca la multiplicación. En medio de toda esta situación, en el mejor de los casos de confusión, de oposición y persecución, mire cómo se va a desarrollar. Hay un pasaje por demás rico, versículos 21 al 23. ¿No es cierto? Y aquí se deja testimonio de la triple tarea misionera. ¿Cuál es la triple tarea? Mire lo que dice versículos 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la triple tarea? Primero, se ha notado, evangelizar, ¿no es cierto? Y lo que llamaríamos establecer discípulos, ¿no es cierto? Esta labor que es la esencia que Jesús mismo dijo, ¿no es cierto? Esto no hace sino de ilustrar lo que es el nacimiento individual, me refiero al aspecto espiritual, el nacimiento individual. Evangelizar, ¿no es cierto? Y establecer a los discípulos. En segundo lugar, el equipar a los creyentes, ¿no es cierto? Esto es cuando ellos confirman los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire, ¿qué tal enseñanza? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Esto nos enseña. Les enseña que el éxito, que en realidad cosas que ojalá fueran así, no tienen que ver con las escrituras. ¿Por qué una vez más? La influencia del mundo, de Hollywood, etc. Así que aquí vemos cómo no solo la primera etapa, el nacimiento individual, segunda etapa, el entrenamiento ministerial, ¿no es cierto? Ahí está confirmando los ánimos de los discípulos, y la tercera, es cierto, el encargar, el encomendar a ancianos, el crecimiento congregacional. Así que aquí está resumida tres grandes etapas del ministerio, cómo se va a desarrollar. La primera etapa, evangelizar, ¿no es cierto? Y establecer discípulos. Segundo, equipar a los creyentes, el entrenamiento ministerial. Y tercero, el encargar o encomendar a ancianos. Y eso tiene que servirnos a nosotros mismos, en qué etapa estamos. Tiene que servirle a usted que nos escuche y que no es de nuestra iglesia. No se trata qué es lo que hace, quiénes son, cuántos son, sino evaluarlo a la luz de esto. Mire cómo sirvió esta circunstancia tan difícil para que se cumpliera la misión. Tenemos el mismo desafío
nosotros de cumplir la misión. Y recuerde, si no tenemos ese discernimiento, corremos el riesgo de caer en una terrible omisión. El Señor nos ayude a ser parte de ello. Lo último, ahí está, estamos viviendo como discípulos, estamos aprovechando el entrenamiento que a pesar de estas circunstancias, hoy más que nunca tenemos oportunidades del tiempo del que nunca tuvimos y quién sabe nunca tendremos para justamente aprovecharlo el entrenamiento y que un día podamos nosotros también participar con un mayor alcance. Que el Señor nos ayude a cumplir la misión y no caer en una omisión. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo, el testimonio de estos misioneros que no solamente tuvieron un deseo, no solamente fueron valientes, sino el discernimiento tan difícil en los momentos no solo de crisis, sino de la dificultad. Y Señor, que nosotros podamos también mantenerlo así, que las circunstancias no nos abrumen, que las facilidades y la comodidad, sino podamos mantenernos sobrios, como nos dice tu palabra, y velando. Gracias por este tiempo, bendice a tu iglesia, bendice a aquel oyente que, quién sabe, en esta mañana no tiene esa certeza de la fe en Cristo que hace la diferencia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.